nuestro distinguidísimo invitado, doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma, doctor Hernando de Soto Polar. Aplausos. Doctor José Calderón Moquillaza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y flamante vicerrector administrativo. Aplausos. Señor Rubén Silva, director editorial del grupo editorial Norma. Aplausos, por favor. Doctor Alfredo Barnechea, presentador de esta conferencia magistral. Aplausos, por favor. Es en realidad un extraordinario acontecimiento tener en nuestro auditorio Javier Pérez de Cuellar la presencia de esta mesa de honor y en particular la presencia del doctor Hernando de Soto Polar, extraordinario economista peruano, una amplia trayectoria editorial, una amplia trayectoria académica. Es en verdad para nosotros un gran honor, un gran acontecimiento cultural, académico, universitario, tener en esta oportunidad al doctor Hernando de Soto Polar, quien nos brindará una conferencia magistral denominada Los 12 economistas más importantes de la historia. Nos acompañan también otras personalidades, el alcalde del distrito de Pueblo Libre, el señor Rafael Santos. Unos aplausos para distinguidos académicos de nuestra universidad y de otras universidades, catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas, ejecutivos de la editorial Norma, alumnos, señoras y señores. Es importante manifestar que en esta conferencia internacional poseemos una conexión de videoconferencia enlazados con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la Universidad Nacional de Ingeniería, con la Universidad Católica de Santo Domingo, con la Universidad Pedagógica de El Salvador, con la Universidad Autónoma Indígena de México, así como el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Todas estas prestigiosas instituciones latinoamericanas están enlazadas en estos momentos con una conexión proporcionada por la dirección de la Oficina de Educación Continua que dirige Eduardo Rubio, de la Universidad Ricardo Palma. Sin más preámbulos, presentaremos a continuación al señor Rubén Silva, director editorial del grupo editorial Norma. Aplausos, por favor. Muy buenos días y bienvenidos todos. No saben lo nervioso que estoy aquí sentado en esta mesa tan importante. Yo soy el editor del grupo editorial Norma, el editor de este libro que hoy nos convoca, y cuando uno es lector uno jamás piensa que se va a encontrar cara a cara o compartir algunos momentos con los autores de los libros. Por eso estoy aquí nervioso. Muchas gracias por habernos, ser nuestros anfitriones, doctor Iván Rodríguez Chávez. Es un placer estar en esta universidad. Es la segunda vez que me toca presentar al doctor Alfredo Barnechea. A pesar de que si me pongo a leer su currículo no acabaríamos nunca. Yo quisiera destacar de él que es una de las mentes más inteligentes en cuanto a análisis político, y con una pluma sencilla, fácil y elegante.
Otra cosa que antes de conocerlo me había gustado mucho es su perspicacia en entrevistar a la gente sobre cualquier tema literario, político, histórico. Otra cosa es que es un erudito y de una memoria prodigiosa, ¿no? Pues puede citar a filósofos, a historiadores. Y Alfredo nos va a hablar de este libro, Los dos economistas más importantes de la historia, que para mí es un gran orgullo y un placer enorme haber editado, porque es la primera vez que se traduce al español. No es que lo haya hecho un estudioso peruano, que eso no le quitaría méritos, pero este es un libro originalmente publicado por la prestigiosa editorial Orell Füssli Verlag de Suiza, y por un estudioso de economía muy importante como René Luffenberg. Los dejo con el doctor Alfredo para que él sí diga cosas interesantes de Hernando y del libro. Muchas gracias por los elogios. Lamentablemente no traje a mi mujer para que los escuchara, así que bueno, miren, yo estoy más nervioso que él, porque yo no sé muy bien de qué trata este tema de la economía, pero estoy todavía más nervioso porque en los últimos 2 años, por lo más he tratado de leer sobre la crisis internacional, me he dado cuenta que los economistas tampoco saben casi nada sobre el tema. Hay una enorme ignorancia en el tema. Yo recuerdo quería comentar con una semi-infidencia, ya se fue del puesto, así, no, más el chino no es tan importante, pero una infidencia. Yo hace unos 2 años y un poco más estábamos el presidente del Banco Interamericano y yo entonces trabajaba en el banco todavía con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y venía la crisis internacional. Y bueno, yo estaba sentado ahí en la mesa al final, ¿no? Una pequeña reunión de muy poca gente, y dije, bueno, yo al final le pregunto a este hombre que me diga la verdad. Tenía la gran crisis del sistema financiero, le digo a José, le digo, bueno, ¿cuánto es el problema? Y él contestó esta frase en inglés, dijo, no hay guía, no tengo idea. Entonces yo pasé a una segunda pregunta y dije, ¿dónde está el problema? No tengo idea. Entonces, yo salí muy nervioso de esa reunión, pero este es uno de los temas que se conectan con Hernando. Y ahora les voy a explicar a continuación por qué. Yo quería presentarles algunas ideas que he apuntado y no me he desordenado las ideas, así que yo quisiera comenzar contando cuando conocí a De Soto hace ya estamos en una edad que ya no decimos hace cuánto tiempo nos conocemos, ¿no? Pero cuando Hernando regresó de Europa con una personalidad cultural muy interesante, porque era una mezcla de una persona con raíces muy peruanas, provincianas, si los arequipeños me permiten llamar provincia a su ciudad. Como yo soy de un pueblito de Ica, eso me parece a mí que es un timbre de orgullo, pero bueno, no sé en el caso de los arequipeños, y con una formación europea muy interesante y con una experiencia internacional interesante. Y Hernando escogió aterrizar trabajando en el Banco Central de la Reserva, fue incorporado al directorio del Banco Central de la Reserva y comenzó sus visitas a Lima y al Perú y a tratar de entender qué pasaba en el país. Hizo un primer seminario internacional con grandes figuras, básicamente del pensamiento liberal. Vino Friedman, vino con Hayek,
recuerdo a Hugh Thomas, grandes figuras internacionales, creo que Jean-François Rabel estaba también, fue una constelación inusual en una que Hernando trajo. Entonces comenzó lo que sería el primer estadio, o el primer momento de su trabajo profesional, y es descubrir qué estaba pasando en la realidad económica del país. Y sobre esto hubo un segundo momento de reflexión, que fue qué pasa con los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad que han hecho en el mundo desarrollado la palanca del crecimiento y la palanca del cambio. Cosas interesantes me gustaría decirles a ustedes sobre estas cosas. La primera es, yo quisiera decir tres cosas que creo que son muy importantes para el Perú. La primera es tener una observación empírica. Hernando trató de ver qué pasaba en la realidad, no qué pasaba en la ideología. Y yo creo que esto fue un elemento muy, muy importante. El principio de las ciencias sociales, los grandes descubrimientos de las ciencias sociales, y yo creo que el de Hernando pertenece a esa categoría, es eso, es un descubrimiento, no una invención. Si no es que alguien inventa un tema, o que alguien inventa un problema, no, alguien descubre un problema. Cuando uno dice descubre un problema, es descorre el velo que hay sobre ese problema. El problema estaba ahí, la realidad estaba ahí, descorre el velo. Y el aporte de los grandes científicos sociales es cuando ponen en la agenda un nuevo tema, porque han descubierto el velo que hasta en ese momento existía. La otra cosa interesante, que a mí me parece muy interesante y que creo que no se ha reconocido del todo bien hasta ahora, es que esto permitía y permite, así como es una superación de la ideología, es una superación de dos cosas. En primer lugar, de una falsa separación de izquierda y derecha. Una de las cosas más interesantes del libro de Hernando, el primer libro de Hernando, era la dedicatoria, en la que se dedicaba a sus amigos izquierdistas, ¿no? Este es un libro publicado antes de la caída del muro de Berlín, 2 años antes. Entonces, en ese momento todavía esas divisiones eran divisiones muy agudas. Pero este planteamiento del problema permitía un lugar común de reencuentro de posiciones. Y esto a mí es una cosa que siempre me ha parecido interesante y creo que no lo he visto especialmente destacado. La otra cosa que me gustaría señalar sobre lo de Hernando, sobre el planteamiento original de Hernando, es que esto ha sido un momento, a ver, déjenme hacer una digresión para entender para que pueda ser claro lo que quiero decir. El Perú tiene una vieja tradición de pesimismo. La historia cultural y política del Perú es una historia de pesimismo. Un pesimismo reforzado, por ejemplo, por los viajeros internacionales que vinieron al Perú. ¿Quiénes? Por ejemplo, vino al Perú en el siglo XIX un marino mercante, que después escribió una novela legendaria, Herman Melville, que escribió Moby Dick, y dijo que Lima era la ciudad, Chile es la ciudad sin lágrimas, porque era una ciudad donde no llovía nunca. Y dijo, es la más triste y la más extraña de todas las ciudades que yo haya conocido. En el siglo XIX también pasó por Lima el gran naturalista, el gran científico Darwin, y el puerto del Callao me pareció una cosa bochornosa de los habitantes de Lima, un espectáculo muy desagradable. Y también los peruanos desde Garcilaso